a ver formación de complejos y vamos a intentar explicar dentro de lo posible las configuraciones particulares que estamos observando y también cuestiones de color, tanto de tonalidad como intensidad, ¿sí? Entonces, en ese trabajo práctico, la primera experiencia que teníamos es en sendos tubos de ensayo, en realidad eran 2 tubos de ensayo, ¿sí? Y en ambos tenían que colocar en cada uno de ellos 3 mililitros de solución, en una de hierro 2+, y en la otra de hierro 3+, 0,1 molar. No me acuerdo de la de hierro 2+. La de hierro 3+ tiene una tonalidad amarilla pálida, como esta que estamos viendo acá en la parte inferior del tubo. Y el hierro 2+ es parecido, pero es mucho más clarito, ¿sí? Es prácticamente incoloro. Si le llegamos a ver algo de tonalidad amarillita, es porque en contacto con el aire se nos oxida rápidamente a hierro 3+. ¿Está? Entonces, esta solución normalmente la preparábamos inmediatamente antes de comenzar el trabajo práctico de laboratorio, ¿sí? A cada uno de ellos luego le agregábamos 2 gotas de solución de tiocianato de potasio 0,1 molar, que esa es una solución incolora. ¿Qué pasaba? Cuando le agregábamos las 2 gotas al tubo que tenía hierro 2+ acuoso, no veíamos absolutamente nada, ¿sí? Y cuando se le agregábamos al tubo que tenía hierro 3+, vemos aparecer esta tonalidad, digamos, roja, ¿sí? Roja bien intensa, que normalmente se la llama rojo sangre, y esta es la formación de un complejo en particular entre el hierro 3+ y el ligando tiocianato, ¿sí? Acá tienen las ecuaciones, fíjense, hierro 2+ más tiocianato, no observamos cambio, hierro 3+, que es amarillo pálido, más tiocianato, que es incoloro, se forma este complejo que tenemos acá, el hexaciano ferrato 3, que tiene este color tan particular que le llamamos rojo sangre. Acá ven la K de formación para este complejo, 2,8 por 10 a la 3, que la obtuvimos, como les acabo de explicar recién, a partir de la tablita de la guía de seminarios, ¿sí? Buscan el ligando, buscan el centro metálico y multiplican todas las K parciales hasta obtener la K de formación global. Sí. Cobalto y níquel. Podría ser que tengan alguna K de formación asociada, pero en fijo. Pero la verdad que no es algo particular con cobalto y níquel que nosotros vayamos a ver. Aparentemente sí, con cobalto +2 y con níquel 2+. ¿Sí? Hay K de formación asociadas para los complejos. Nosotros no los vamos a trabajar con tiocianato, pero sí tenga presente siempre que, bueno, todo está ajustado a las condiciones experimentales que nosotros tengamos. Por ejemplo, concentraciones y temperaturas más que todo. ¿Está? O sea que a veces para poder llegar a obtener los complejos necesitamos hacer algunas cosas particulares, ¿sí? Pero por lo que veo hay K de formación, o sea que sí, que podemos llegar a tener algún complejo. Bien, entonces, ¿a qué se debe el color observado? Se debe a la presencia de este complejo. Algo que sí me gustaría aclarar, nosotros para llegar a este complejo, ¿sí? Tenemos varias ecuaciones intermedias, porque vamos tomando los ligandos tiocianato uno por uno hasta que llegamos al total de 6, ¿sí? Desde la primera sustitución, donde el tiocianato reemplaza la molécula de agua, porque ustedes piensen que acá nosotros tenemos hierro 3+ hidratado. O sea que esto, si ustedes quisieran, lo pueden escribir en lugar de hierro 3+, como hierro 3+, 6 aguas, ¿está? O sea, es decir, el complejo agua, ¿está? Cada una de esas aguas se va sustituyendo una por una por los ligandos tiocianato hasta que nosotros llegamos a esta condición. Desde la primera sustitución, ¿sí? de tiocianato que saca una molécula de agua y se ubica como parte de la esfera de coordinación, ese primer complejo que nosotros tenemos, ya desde ahí
tiene este color rojo, ¿sí? Nosotros, ¿por qué estamos hablando de la sustitución completa, es decir, 6 ligandos tiocianato? Por una cuestión de concentraciones. Está con la concentración que tenemos, podemos llegar a generar este complejo que tenemos acá, pero en realidad, qué especie en particular nosotros vamos a tener en solución, todo depende de las concentraciones que manejemos, ¿sí? Porque, como les digo, a partir de la primera sustitución ya somos capaces de observar el color rojo. Entonces, este complejo lo llamamos hexacianoferrato 3. Si nosotros tenemos que analizar el color, la tonalidad y la intensidad, partimos por la tonalidad, ¿sí? Tenemos un color rojo y la intensidad es una intensidad, ¿sí? Es una intensidad grande, ¿sí? Es un color muy, muy intenso. Entonces, yo les dije hace un ratito, piensen primero en una transición de tipo DD. Si después eso no se ajusta a la situación que vemos, entonces pensamos en una transferencia de carga. Entonces, si nosotros queremos pensar en una transición DD, ¿qué vamos a hacer? Acá nosotros sabemos que tenemos hierro 3+, nos vamos a la tabla periódica, sacamos los 3 últimos electrones y nos quedamos con un sistema que es de tipo D5, ¿sí? Octaédrico, ¿está? Como es de 5 octaédrico, tenemos que definir si esto es alto o bajo spin. El ligando tiocianato, lo vimos hace un ratito, está a la izquierda de la serie espectroquímica, está junto con los halógenos, ¿sí? Eso dijimos que son ligandos que generan complejos de alto spin porque el desdoblamiento que producen no es muy grande, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que hacerlo, hacemos un D5 de alto spin. ¿En qué terminamos? Terminamos en una situación muy parecida a la que veíamos hace un rato con el manganeso 2+. Conociendo nosotros eso, sabemos entonces que está prohibida por la aporte, porque es un complejo octaédrico, no cambiamos de paridad en los orbitales, y es un D5 de alto spin, o sea que también está prohibida por spin, porque si yo quiero hacer la transición tengo que invertir el spin para poder aparear el electrón. Entonces, al estar prohibida la transición por el aporte y más que todo por spin, la intensidad del color que yo estoy observando nunca tendría que ser algo como esto, ¿sí? Esto es demasiado intenso para que la transición esté prohibida por spin. Entonces, ahí yo puedo decir que efectivamente la transición no es de tipo DD, sino que es una transición de tipo transferencia de carga. Y fíjense que en este caso en particular, tanto la intensidad como la tonalidad del color cierran muy bien, porque dijimos que las transferencias de carga eran en general de elevada energía, o sea que absorben en la zona de los colores fríos y reflejan en la zona de los colores cálidos, o sea que nosotros vemos como resultado un color rojo bien, bien intenso, ¿sí? O sea que cierra perfecto con una transferencia de carga. Pero fíjense todos los pasos que uno fue haciendo hasta llegar a esa conclusión. Entonces, si a ustedes les piden analizar una tonalidad o una intensidad, tienen que hacer todo eso. ¿Está? ¿Qué pasa con el hierro 2+, que lo dejamos un poco de lado, pero bueno, no observábamos nada? ¿Por qué observamos con el hierro 3+ y con el hierro 2+ no? Bueno, esto es una cuestión de la magnitud de la intensidad que nosotros tenemos entre el centro metálico y el ligando, ¿sí? Recordemos que cuando la interacción es mejor entre el ligando y el centro metálico, la magnitud del desdoblamiento es superior y en general obtenemos complejos que son más estables, ¿está? En este caso, nosotros tenemos hierro 3+ y hierro 2+. El hierro 3+ tiene un estado de oxidación superior, entonces, por supuesto, tiene una densidad de carga mayor. Esta densidad de carga mayor hace que la interacción con el tiocianato, ¿sí? Hierro 3+, tiocianato, sea una interacción de mayor magnitud, o lo que es lo mismo, el hierro 2+ con el tiocianato tiene una interacción que es de menor magnitud, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que cuando nosotros empezamos a agregar el tiocianato en la solución acuosa de hierro 2+, como la interacción con el tiocianato es de menor magnitud, los ligandos tiocianato no son capaces de desplazar a las moléculas de agua
que se encuentran formando parte de la esfera de coordinación original en el complejo hexágono. ¿Sí? Si no podemos desplazar a las moléculas de agua, entonces simplemente el complejo hierro 2 más tiocianato no se forma. ¿Sí? Y es lo que nosotros estamos observando. Es toda una cuestión de cuál es el tipo de interacción que nosotros estamos teniendo entre el centro metálico y el ligando. Porque sí tenemos una interacción entre hierro 2 más y agua, porque bueno, recuerden que el agua, si nosotros vemos la serie espectroquímica como está más a la derecha del tiocianato, es un poquito mejor ligando. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ustedes tienen un videíto para poder ver. Tenían por acá. Acá fíjense, la solución es apenas turbia, o sea que yo creo que la concentración de hierro 3 más es muy baja. Y está bien que sea baja así porque no es como que muy soluble. ¿Sí? Si ustedes quieren armar una solución acuosa de sulfato férrico, por ejemplo, para tener hierro 3 más en solución, les queda muy turbia, ¿sí? La solubilidad no es tan alta. Entonces, acá está armada la solución, pero no se ve tan amarilla porque la concentración es bien baja. ¿Sí? Y lo que se va a agregar gota a gota es el tiocianato. Entonces vemos claramente cómo se va formando el complejo y por supuesto a medida que aumentamos la concentración, saltamos un poquito, la intensidad del color es mayor, pero no por una cuestión de que se forme otra cosa distinta, sino porque estamos incrementando la concentración del complejo, nada más. ¿Sí? Vamos con la segunda de las experiencias. La segunda experiencia queda menos de un minutito, pero bueno, comentamos. Teníamos, ¿cuánto? Cuatro tubos de ensayo. En cada uno teníamos 3 mililitros en uno zinc, en otro cobre, hierro 2 más y hierro 3 más en el otro. ¿Sí? Todas concentraciones 0,1 molar. A cada uno de esos tubos les agregamos una gota de amoníaco concentrado, ¿sí? 25%, o sea que es concentración de el hidróxido de amonio comercial. Hasta observar turbidez. ¿Qué pasa? El amoníaco, si nosotros lo empleamos en baja concentración, ¿sí? A pesar de que esté en baja cantidad, perdón, a pesar de que esté concentrado, va a estar funcionando como una fuente de oxidrilos. Acá está la reacción con el agua y genera catión amonio y oxidrilos acuosos. Estos oxidrilos, con cada uno de los cationes que tenemos acá en la parte superior, van a formar los hidróxidos correspondientes. Que si ustedes buscan en la tabla de la guía, van a ver que los KPS de los hidróxidos son todos bastante bajos. El peor de todos es el hidróxido férrico, que es el que más precipita, pero los otros de todas maneras son muy bajos también. ¿Sí? O sea que lo que vamos a tener va a ser una cantidad de precipitado considerable, ¿sí? Que se va a formar en los tubos. Fíjense que el hidróxido de zinc es blanco, el hidróxido cúprico celeste, acá tenemos el hidróxido ferroso, es este verde musgo que vemos acá, y el hidróxido férrico es un rojo ladrillo. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos a partir de acá? Una vez que tenemos los hidróxidos formados, vamos a agregar exceso de amoníaco. Entonces, agregábamos 3 gotas más a cada uno de los tubos. Con 3 gotas era suficiente, porque como el amoníaco está muy concentrado, digamos, con 3 gotas ya veíamos en la parte superior del tubo si alcanzábamos a lograr alguna redisolución del precipitado o no. ¿Qué es lo que observamos? En 2 de los tubos, particularmente en el tubo del zinc y en el tubo del cobre, vemos que el precipitado con el agregado de amoníaco comienza a redisolverse. Ustedes ya saben, a partir del teórico, que el zinc y el cobre son capaces de formar complejo amoniacal. Entonces, ¿qué es lo que se está generando? Nosotros al cobre o al zinc
lo combinamos con el amoníaco y eso nos da como resultado los complejos correspondientes. Que fíjense acá, están escritos como complejos octaédricos, porque no hemos reemplazado por completo las moléculas de agua, sino que reemplazamos 4, que son los reemplazos a los cuales corresponden las K de formación que ustedes tienen en la guía, ¿sí? Y las otras 2 sustituciones las dejamos como molécula de agua, ¿está? Esta acá que ustedes pueden ver acá, tanto para el zinc como para el cobre, las calculamos a partir de la guía, multiplicando las K intermedias, como les explicaba hace un ratito. ¿Por qué se produce la redisolución del precipitado? Miremos en el caso del zinc. En el caso del zinc, nosotros acá planteamos el equilibrio de disociación, el cual está manejado por la constante de producto de solubilidad. Y esto es una cuestión del Le Chatelier, ¿sí? A pesar de que nosotros acá no podemos hacer como hacíamos con los halogenuros de plata en el jueves pasado, ¿sí? No podemos multiplicar el AKPS por la K de formación y fijarnos si es superior o inferior a 10 a la menos 5. Recuerden que yo en su momento les decía que eso no servía para todos los casos. Bueno, en este caso no funciona, ¿sí? Pero sí nosotros podemos llegar a ver que la K de formación del complejo es bien elevada, entonces podemos llegar a suponer nosotros que podemos tener justamente algo, aunque sea de redisolución del precipitado, porque se forma, aunque sea, una pequeña cantidad de complejo, ¿está? Entonces, ¿cómo explicamos eso en función de los equilibrios? Al agregar el amoníaco empieza a sustituir los oxidrilos, ¿sí? Empieza a consumir zinc 2 más para formar el complejo, y por Le Chatelier, si vemos el equilibrio de solubilidad arriba, al consumirse el zinc 2 más, que es un producto de la disociación, entonces el equilibrio se desplaza hacia la derecha y lo que vemos es una redisolución del precipitado, ¿sí? Exactamente lo mismo analizamos en el caso del cobre, ¿tá? Para el zinc, lo que vamos a ver es la formación de un complejo que es incoloro, algo que ya hemos visto previamente. Vimos que el zinc 2+, tanto los complejos octaédricos como tetraédricos, son incoloros por una cuestión de que la configuración es de tipo de 10, o sea que no se produce una transición de tipo de D porque no tenemos espacio en los orbitales D para hacerlo, y en este caso tampoco se está produciendo una transferencia de carga, ¿sí? Como les decía en su momento, sí se pueden llegar a producir otras transiciones, pero bueno, seguramente la energía va a estar fuera del espectro visible y lo que nosotros vemos, por supuesto, no lo detectamos como color. En el caso del cobre, el cobre ya este complejo lo vimos el jueves pasado, dijimos que es un color azul Francia. Este complejo, si nosotros lo analizamos como octaédrico, como lo tenemos acá, la transición DD está prohibida por la Corte. Perdón, debería decirles primero que cobre 2+ es un sistema D9, como para que ustedes lo tengan presente. Entonces, está prohibida por la Corte, como les decía, pero no está prohibida por spin, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, tenemos los 3 T2G llenos abajo, 6 electrones, y arriba en los ejes tenemos 3. O sea que hay justo un espacio donde uno de los electrones de los T2G que ya tiene el spin invertido puede saltar al eje que tenemos arriba. O sea que fíjense que la transición en realidad por spin sí está permitida, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros estamos observando es un color azul, ¿sí? Bien intenso, y esa intensidad en parte está relacionada con que está permitida la transición por spin, y parte también está relacionada con una particularidad de los complejos de 9 del cobre, que es una deformación que nosotros tenemos en el campo llamada efecto de Jahn-Teller, que no lo vieron en el teórico, entonces no vamos a entrar en mayores detalles en eso, pero bueno, en parte tiene que ver con que está permitido por spin y en parte también tiene que ver con efecto de Jahn-Teller. Pero la intensidad, si ustedes hacen el análisis para una transición DD, se corresponde.
Y con respecto a la tonalidad, se corresponde también, porque como es una transición de D de baja energía, absorbemos en la zona cálida y reflejamos en la zona fría. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de el hidróxido ferroso y el hidróxido férrico? Si ustedes siguen agregando amoníaco, ya saben que para hierro, o hierro mejor dicho, no forma complejos amoniacales, entonces lo único que vamos a ver es que el hidróxido sigue precipitando. ¿Está? Nada más que eso. Acá tenemos el resumen nuevamente de que el amoníaco concentrado en poca cantidad funciona como una fuente de oxidrilos y en una cantidad superior, entonces está funcionando como un agente acomplejante. Por supuesto, para zinc y para cobre, para hierro 2 más y hierro 3 más, siempre funciona como una fuente de oxidrilos. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Seguimos entonces. La próxima experiencia son complejos octaédricos del níquel. ¿Sí? Teníamos 3 tubos. En los 3 tubos habíamos puesto 1,5 mililitros de solución de sulfato de níquel 0,5 molar, o sea, níquel 2 más. Son complejos octaédricos, o sea que evidentemente todo lo que vamos a formar son complejos con número de coordinación 6. ¿Sí? Entonces, en uno de los tubos de ensayo agregamos 1,5 mililitros extra de agua. Lo que vemos es la formación de un complejo de color verde. ¿Sí? Complejo octaédrico no es más que el complejo aquo, hexacuo correspondiente al níquel. ¿Sí? En el segundo de los tubos de ensayo agregamos amoníaco concentrado, 25%. Lo que vemos es la formación de un complejo azul. ¿Sí? En este caso tenemos el complejo hexamino del níquel. Y por último, en el tercer tubo agregamos etilendiamina. En este caso, lo que vemos es la formación de un complejo de color violeta. Una aclaración, por si lo buscan en internet, la etilendiamina, a medida que se va generando la sustitución progresiva en la esfera de coordinación, nos puede llegar a dar en el medio un color azul, ¿sí? Pero cuando generamos la saturación completa de la esfera de coordinación con etilendiamina, alcanzamos el color violeta. ¿Está? Fíjense acá, no metan la pata, cuando formamos el complejo octaédrico con etilendiamina, recuerden que la etilendiamina es bidentada, entonces con 3 etilendiamina alcanzamos un número de coordinación de 6. Todos los ligandos son neutros, o sea que la carga de todas las especies es 2 más. En este caso, ustedes les pedían una tabla, registrar el color que estaban observando y tenían un círculo de color, entonces para cada uno de estos colores registraban la longitud de onda máxima correspondiente. Vamos a analizar un poco, ¿sí?, los colores de estos complejos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos todos complejos que son de naturaleza octaédrica. Para todos el catión central es el mismo, níquel 2 más. Si ustedes buscan en la tabla periódica la configuración electrónica, retiran los 2 electrones, se van a fijar que níquel 2 más es un sistema D8. Entonces, a pesar de que esto sea octaédrico, el D8 nos simplifica un poco la vida porque no tenemos que elegir entre configuración de alto y bajo spin. ¿Sí? Porque al tener 8 electrones, no importa cómo nosotros llenemos los orbitales, siempre vamos a llegar a la misma configuración alpina. ¿Está? Pero bueno, ¿para qué es este D8 importante? Porque cuando nosotros graficamos los campos, fíjense que lo tenemos acá abajo, tenemos que graficar, por supuesto, un campo octaédrico, T2G, EG, y acomodamos los 8 electrones. Fíjense que esta configuración es igual, independientemente del ligando. ¿Qué es lo que cambia cuando nosotros modificamos el ligando? Y esto es lo que yo les decía hace un rato, cuando introducía la parte de tonalidad para los orbitales de D, transiciones de D. Acá, bueno, en un caso puntual me parece que lo podemos ver un poquito mejor.
Fíjense, al cambiar el ligando, entonces por supuesto el desdoblamiento del campo que vamos a tener va a ser diferente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta del desdoblamiento del campo? Tenemos que mirar la serie espectroquímica. Recordemos entonces, acá tenemos agua, tenemos amoníaco y tenemos etilendiamina, ¿sí? Vuelvo a repetir, porque la primera vez lo dije al revés, me parece que ya quedó claro, pero por las dudas lo digo una vez más. Hasta el amoníaco inclusive normalmente es alto spin y del etilendiamina en adelante es bajo spin. Ahora, como esto es un D8, no nos tenemos que preocupar por eso, ¿sí? Siempre lo llenamos igual. Pero sí vamos a analizar qué pasa con el desdoblamiento del campo. El agua, sabemos que como está más a la izquierda, es la que menos desdobla. La etilendiamina, como está más a la derecha, es la que más desdobla. Y el amoníaco, que está en el medio, va a desdoblar de forma intermedia, ¿sí? Esto, si bien nosotros lo podemos explicar el orden según teoría de campo ligando, recuerden que también para ciertas situaciones podemos llegar a generar alguna explicación extra, que era también lo que les mencionaba antes, en el sentido de, por ejemplo, si nosotros comparamos agua con amoníaco, recuerden que el agua tiene 2 pares de electrones sin compartir y el amoníaco uno solo. Cuando tenemos un solo par, la interacción ligando centro metálico es más eficiente, entonces por eso nosotros podemos decir que el amoníaco está más a la derecha que el agua en la serie. Y con respecto a la etilendiamina, tanto amoníaco como agua son monodentados, mientras que etilendiamina es bidentado, ¿sí? La interacción con un ligando bidentado siempre va a ser mucho más fuerte que con un monodentado. Entonces, por eso nosotros podemos decir que la etilendiamina está más a la derecha. ¿Está? Entonces, esa es una explicación que tal vez ustedes pueden generar de forma sencilla sin recurrir necesariamente a teoría de campo ligando. Teniendo entonces presente el ordenamiento que tenemos acá, veamos qué es lo que sucede. Si al agua lo estamos viendo verde, ¿sí? Color complementario, quiere decir que estamos absorbiendo en el rojo. Acá fíjense, les puse el delta O de color rojo. En el amoníaco, si nos movemos más hacia la derecha de la serie espectroquímica, tenemos un desdoblamiento más grande. Quiere decir que necesitamos mayor energía para poder producir una transición de tipo DD. Si necesitamos mayor energía, entonces lógicamente vamos a absorber en el naranja, donde la longitud de onda es más pequeña. Eso quiere decir que la frecuencia y la energía son más altas. Al absorber en el naranja, reflejamos en el azul. ¿Y qué pasa con la etilendiamina? Desdoblamiento más grande de todos, entonces necesitamos la mayor energía. Es lógico que absorbamos en el amarillo, que es donde tenemos la menor longitud de onda de los colores cálidos. Por lo tanto, mayor frecuencia y mayor energía, o sea que reflejamos en violeta, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Acá quiero aprovechar para mostrarles, por si no se entendió cuando lo dije un poquito en el aire anteriormente. Fíjense acá, si nosotros tenemos que analizar una transición de D, no importa, en cualquiera de los casos es lo mismo. Es una transición que, fíjense, está prohibida por Laporte porque son complejos octaédricos, pero miren la intensidad de los colores, a pesar de que esto está prohibido por Laporte. Eso les da una idea de que la prohibición por Laporte en realidad es una prohibición de menor importancia, ¿sí? ¿Por qué la intensidad de estos colores así? Bueno, porque justamente la transición está permitida por spin, que es la regla más prohibitiva de todas. En este caso está permitida. Miren por qué está permitida. Nosotros tenemos ocupados todos los T2G, pero tenemos a medio llenar los EG. Entonces, uno de los electrones acá, de los T2G, que tiene la spin hacia abajo, puede perfectamente transicionar hacia el EG sin modificar su spin. Entonces, en este caso, la transición de spin está permitida por spin en realidad sin ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Alguna duda, entonces, con complejos de níquel? ¿Algo por ahí que no se haya entendido del todo?
¿Están vivos, chicos? ¿O es mucha información? Todo bien, perfecto. Seguimos entonces. Última experiencia. Complejos de cobalto. ¿Está? Para los complejos de cobalto, nosotros le solíamos preparar una solución de cloruro de cobalto, cloruro cobaltoso particularmente, 0,15 molar, que tiene una coloración rosada. ¿Sí? Les dábamos un hisopo y un papel de filtro. Entonces ustedes tomaban con el hisopo, dibujaban en el papel de filtro y ese papel de filtro lo llevábamos a una estufa a 80 grados un ratito, y cuando lo sacábamos de la estufa se veía de color azul, ¿sí? Se ve de color azul. Es por eso que tenemos esta transición acá. Estaba pensando, me parece que la gente que tuvo química general el año pasado conmigo, justamente no hice esta experiencia porque no me gustaba repetirla en química general y en química inorgánica. Entonces busqué para el año pasado otra experiencia diferente, pensando que, bueno, esta la íbamos a hacer este año y, bueno, el coronavirus se opuso. ¿Sí? Pero bueno, no es más que esto, sacamos el papelito de la estufa y nos da azul como resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en realidad dos especies complejas de cobalto diferentes que están en solución, en equilibrio una con la otra. Una de las especies es el complejo hexacuo, que tiene color rosa, y la otra es un complejo tetraédrico con cloro, es decir, tetracloro cobaltato 2, que tiene color azul. ¿Sí? Esta reacción, como está escrita acá, es una reacción endotérmica. Entonces, cuando nosotros ponemos el papelito en la estufa, obviamente favorecemos la reacción escrita en este sentido directa y nos da como resultado el complejo tetraédrico de cobalto. ¿Sí? Acá lo que ustedes pueden ver, esta es otra forma de hacer la experiencia. Nosotros partimos, bueno, en este caso de una solución violeta, porque acá les cuento lo que hicieron. Nosotros originalmente tenemos la solución rosada, donde tenemos más que todo el complejo A. ¿Sí? Fíjense que igual siempre están en equilibrio uno con el otro, ¿está? Porque partíamos de cloruro cobaltoso. Siempre están en equilibrio, pero bueno, el complejo aquo es el que está en este caso en mayor proporción. Si nosotros les agregamos a esta solución ácido clorhídrico concentrado, es decir, le agregamos cloruro, lo que obtenemos es una solución de color violeta. Obviamente hubiésemos esperado obtener el complejo de color azul, pero en realidad lo que está pasando es que al no darle calor a la solución, el ácido clorhídrico si bien no nos da calor, nos da riqueza de cloruro, entonces tenemos un poco más en el sistema, o una mayor concentración, mejor dicho, del complejo azul. ¿Y qué pasa? Se mezcla el azul con el rosado, dándonos una solución de color violeta. Si esta solución violeta nosotros la calentamos, entonces ahí lo que vamos a obtener en su mayoría es la presencia del color del complejo azul, y vemos que la solución se pone bien azul. Al mismo tiempo, esta solución violeta, si queremos, la podemos enfriar y entonces favorecemos la formación del complejo acuo, que vendría a ser el rosado. Ahí ustedes tienen un videíto como para poder verlo. Les recomiendo el videito, está bastante bien, está en castellano y hace una explicación desde el principio de todo esto que yo les comenté, está bastante bien explicado. Acá lo que hemos conseguido es la solución de complejo acuo del cobalto, que es bien rosado, y acá se le agregó a esta solución ácido clorhídrico y conseguimos el equilibrio de las dos especies, dando como resultado este color violeta. Lo que van a hacer ahora en el videito es tomar ambos tubitos y ponerlos, van a tomar este, que es el que tiene el equilibrio de las dos especies, y lo van a poner en agua fría y en agua caliente. Bueno, acá está explicando todo eso, vamos a pasar un poco más rápido.
Acá tenemos estos dos tubitos con el equilibrio de las especies, lo ponemos en agua fría, en agua caliente. El agua caliente entonces va a favorecer la reacción endotérmica, es decir, la formación del complejo bien azul, y el agua fría favorece la reacción inversa, que es la formación del complejo rosa. ¿Sí? Entonces, cuando lo saca, acá vemos que se puso bien azul, y acá vemos que lentamente está volviendo hacia el rosa. ¿Qué pasa con los colores en este caso? Si nosotros analizamos un poquito en función de lo que hemos visto hasta ahora. Acá lo importante que tenemos para ver son dos cosas. Hay un cambio en la esfera de ligandos y hay un cambio también de configuración, porque nosotros estamos pasando de un complejo octaédrico a un complejo tetraédrico y viceversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que el complejo octaédrico ya de por sí, por el solo hecho de ser un campo octaédrico, tiene un desdoblamiento de campo que es superior. ¿Sí? Y además, entre el agua y el cloruro, recuerden que el cloruro, como está bien a la izquierda de la serie espectroquímica, porque es un halogenuro, es un ligando que genera poco desdoblamiento de campo. ¿Sí? Entonces, entre que esto es tetraédrico, o sea que el delta T es chiquito, y el cloruro genera poco desdoblamiento, entonces el complejo de color azul posee un delta, un desdoblamiento que es mucho menor que el complejo de color rosado, el cual es octaédrico y encima está sustituido con aguas que se encuentran más a la derecha de la serie espectroquímica. ¿Cómo impacta eso en el color? Bueno, el complejo octaédrico, que es el que nosotros vemos rosado, estaría reflejando acá, ¿sí? En rojo, o sea que está absorbiendo en la zona verde, y el tetraédrico que nosotros vemos azul, estaría absorbiendo en el naranja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El tetraédrico que absorbe en el naranja absorbe a una longitud de onda que es más grande, o sea que está absorbiendo menos frecuencia, menos energía. El octaédrico que absorbe en el verde, fíjense que la longitud de onda es más pequeña, lo que tiene que ver con una mayor frecuencia y una mayor energía. ¿Sí? O sea que las tonalidades se respetan bastante bien. Fíjense que acá el complejo octaédrico está absorbiendo en el verde y refleja en el rojo, que es lo que nosotros esperaríamos, mientras que el complejo octaédrico, el tetraédrico está absorbiendo en el cálido y refleja en el azul, o sea que no respeta la regla de tonalidades que nosotros hablábamos hace un rato, pero bueno, como les vuelvo a repetir, esa es una regla con excepciones, ¿sí? Esta es otra. ¿Qué pasa con las intensidades? En todos los casos las transiciones son DD. ¿Qué va a pasar? En el complejo tetraédrico la transición está permitida por la aporte porque el complejo no es centrosimétrico, y con respecto a la regla de prohibición de spin, bueno, tenemos que ver, en este caso es un cobalto más 2, o sea que si nos vamos y buscamos en la tabla periódica, lo tengo por acá. El cobalto 2 más es un D7, ¿sí? Como este tetraédrico, recuerden que no tenemos que elegir entre alto y bajo spin, siempre la configuración es de alto spin, y cuando hacemos la configuración tenemos los E por debajo y los 3 T2 por arriba. Entonces acomodamos 7 electrones, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tenemos electrones en la parte del E que tienen los spines invertidos, o sea que pueden perfectamente pasar hacia un T2, o sea que la transición está permitida por spin. Esto si quieren después ustedes lo pueden hacer en papel, bien en detalle como para verlo mejor, pero bueno, no quiero dejar de comentárselos. O sea que acá estamos teniendo una transición permitida por spin y por supuesto donde el apor no aplica. Entonces la intensidad del color es bastante buena, y que es lo que estábamos viendo recién, es un azul que es bastante vibrante. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso del rosado? En el caso del rosado dijimos que cobalto 2 más es un D7,
Acá sí ya estamos en un octaédrico. Fíjense que tenemos que decidir, como es de 7, si lo hacemos alto o bajo spin. Como es agua, ¿sí? El desdoblamiento del campo es relativamente pequeño para el octaédrico y entonces lo hacemos alto spin. Si lo hacemos alto spin, recordemos que tenemos los 3 T2G abajo, los E2G arriba, y tenemos que acomodar 7, alto spin, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, vuelvo abajo. Es una transición que está prohibida por la Porte porque el complejo es centrosimétrico, pero está permitida por spin porque uno de los electrones que tiene el spin invertido abajo puede pasar sin problema para arriba. O sea que al estar permitida por spin, el color rosado que vemos es un color que tiene una intensidad bastante buena. Si nosotros volvemos a lo que veíamos experimentalmente, bueno, acá hemos vuelto con el equilibrio, vamos al original. Fíjense que el color de rosado tiene una transición, una intensidad que está bastante bien, ¿sí? Se corresponde perfectamente con una transición que está permitida por spin. Entonces, así podemos analizar en función del cambio de configuración y de ligando, qué es lo que pasa en cada situación con respecto a la tonalidad y a la intensidad del color.